Pareces indio. Eso es de gatas. ¡Qué bonito, bebé! Está güerito. ¿Has escuchado estas expresiones o te has cachado tú mismo diciéndolas? La discriminación es más común de lo que pensamos y está tan enraizada en nuestra cultura que la mayoría de las veces la vemos como algo normal. Hoy hablaremos sobre la discriminación y cómo nos afecta. ¿Has discriminado? ¿Te han discriminado? Entonces, quédate en Diálogos. ¡Wow! Qué impactante que estemos normalizando, regularizando pues este tipo de expresiones, aunque no es nada nuevo, ni creo que sea solo de nosotros en el Distrito Federal o en México. Pareciera que esto se ha usado mucho tiempo en muchas zonas y cada quien tiene así como su talón de Aquiles en lo que lo molestan. Aquí pareciera que es delito ser indígena y lo que... Y las características, ¿verdad?, que los distinguen. Pero bueno, hoy vamos a hablar de este asunto de la discriminación porque el 19 es el Día Nacional de esta lucha contra la discriminación y vamos a ver si ya le avanzamos algo o si seguimos igual o peor. Sobre todo, fíjense que es muy notorio en las redes como con este velo que cubre tu imagen y que te defiende porque estás lejitos del otro. Parece que ahí se descosiera y saliera el fascista que llevamos dentro y es de muéranse todos porque además uno se cree ario, ¿no? De ojos azules, alto de 2 metros. Sinceramente, hoy es un tema delicado, sensible y doloroso porque por más que lo neguemos, sí, los mexicanos somos muy racistas. Vamos a ver unos ejemplos. Pues en México todavía sigue dando la discriminación, simplemente en cuanto a la diversidad sexual. Aún así, pareciera que no estamos en una zona donde se ve lo que es el homosexualismo, el lesbianismo y todo esto. Aún así hay discriminación. Hay mucha discriminación en todo sentido, tanto en lo laboral como con las personas con discapacidad, como... ¿Qué te puedo decir? Sobre las personas bajitas, chaparritas, gorditas. Yo creo que en todo. En nuestra sociedad, discriminar es una costumbre, una práctica cotidiana, enraizada en nuestras estructuras sociales, políticas, económicas, jurídicas y culturales. Tanto que la mayoría de las veces pasa desapercibida. Mija, quítate del sol que te vas a poner más prieta. El que la discriminación sea algo tan común no la hace inofensiva, ya que impide y anula el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Ni cruzarte la calle, ¿sabes? Pareces indio. De acuerdo al reporte sobre la discriminación en México 2012 del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la desigualdad de trato y la discriminación son sinónimos y son actos discriminatorios cuando los mejores empleos del país excluyen a las mujeres y los jóvenes, cuando 4 de cada 10 indígenas mexicanos no tienen acceso al sistema de salud, cuando 9.9 de cada 10 trabajadoras del hogar no cuentan con ninguna prestación formal, cuando 7 millones de personas no poseen acta de nacimiento, cuando 8 de cada 10 habitantes no tienen acceso al sistema bancario convencional, cuando la desnutrición prevalece en las comunidades menores a 5,000 habitantes, cuando 7 de cada 10 estudiantes de 15 años están reprobados en matemáticas, escritura y ciencias, cuando las cárceles están pobladas por jóvenes de entre 18 y 30 años de escasos recursos y bajos niveles de educación, cuando la concentración de los medios electrónicos de comunicación hace que solo unos pocos puedan expresarse con libertad. Yo creo que para erradicar la discriminación un punto importante es la convivencia mutua y ese tipo de eventos mixtos y fomentar lo que es la cultura de no a la discriminación, porque le falta mucha difusión. Y esto se debe más que nada, pues yo creo que desde la casa, ¿no? Desde la formación que le dan los padres a los hijos, desde ahí les van inculcando bueno, la discriminación en varios tipos, ¿no? Y pues, digo, mientras suceda eso, pues no va a cambiar. La discriminación nos afecta a todos y está presente en todos los ámbitos de nuestra sociedad y con nuestras acciones podemos combatirla. ¡Qué bárbaro! A ver, aquí piénsenlo y ustedes que nos ven y los que nos siguen por internet y por redes y demás, la verdad, nunca han discriminado. Piénsenlo. 2, nunca los han discriminado.
Yo creo que valdría la pena primero definir qué sí es discriminación y lo demás cómo se llama, ¿verdad? Porque igual nos pisotean derechos. Y a ver, empecemos entonces con Hilda Telles, directora general adjunta de quejas y reclamaciones del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. Hilda, pongamos, para no entrar en semántica y cosas así, ¿qué sí es una discriminación y lo otro cómo se llama, no? Claro, mira, yo creo que es importante sí asociarlo a los factores que establece el artículo primero constitucional. Ajá. Primero, que se trate de una distinción, exclusión o restricción. Cualquier conducta en donde podamos encontrar eso, podemos pensar que hay discriminación y que esté vinculada a la pertenencia o características de algún grupo de población. Entonces, a ver, distinción. Exclusión o restricción. Exclusión o restricción. Que tenga una causa y esta causa sea por una condición inherente a la persona, porque se es mujer, porque se es una persona indígena, por la edad, la nacionalidad, el sexo, la preferencia. La preferencia sexual. Exactamente, y que tenga un efecto. Eso es importante. Debe haber un efecto que obstaculice el ejercicio de un derecho. Eso es, porque hoy parece que en día todo es discriminación. No me invitaste a la fiesta, es discriminación. Ya no me hablaste, es discriminación. Y no todo es discriminación. No todas las desigualdades ni los tratos diferenciados los podemos considerar una conducta discriminatoria. ¿Y cómo se considerarían los otros tratos diferenciados? ¿Eso? ¿Un trato diferente? No, un trato diferente, pero que puede tener una justificación legal o justo desde la perspectiva de una persona. Oigan, pues déjenme presentarles que hoy tenemos aquí de veras súper especialistas para hablar de esto. Agustín Basabe, doctor en ciencia política y académico de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias, Agustín. Carlos Sardain Escudero, director general del Programa de Atención a Víctimas del Delito Províctima de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Gracias, Carlos. Gracias, buenos días. Iván Pérez Vitela, director de Cultura por la No Discriminación del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED. Gracias, Fernando. Y me voy ya de una vez para allá, mi Nora. Muchas gracias, Norita. Buen día. Y tenemos a Norma Lorena Loesa, subdirectora de Análisis y Propuesta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED, que nos va a estar ayudando de este lado y de aquel lado. Oigan, ¿qué les parece que analizamos un primer testimonio para que nada más vayamos viendo? No, hombre, el menú para discriminar es amplio. Ay, qué vergüenza. Vamos a ver esto. Yo me llamo Rosa Estela de la Cruz Sánchez, soy wixárika de Jalisco, hablo mi idioma. El día viernes 20 de septiembre sufrí para mí fue una discriminación porque no me dejaron subir al avión. Ya tenía mis boletos, ahí las personas que estaban ahí, las señoritas, me dijeron que no podía subir, me dieron 2 pases, pero no me pudieron subir por el bebé que traía, pensaron que era robado, cosa que es imposible. De hecho era Aerobús, creo que es más económico eso. Pues me dijeron que no más, no, vete para allá, y no me quisieron pasar con el gerente. Me hubieran dicho que paga tanto y para que no pierdas tu vuelo, pero no me dijeron, me cerraron las puertas, o sea, me dieron la espalda, pues. Hasta los policías de ahí también, los policías me dijeron que ellos no podían hacer nada, que no conocían al gerente. De hecho, es una mujer, se llama Samantha, más no sé cómo es su apellido. Y hubo una persona también, no es indígena, pero es otra persona, pues, que ahí llegó, y yo le quise vender los boletos para no perder el dinero, porque a mí se me hace muy feo de que pues no me quisieron regresar ni el dinero. Y yo tuve que juntar, pues ahí llorarle a todas las personas, pero nadie me quiso escuchar. A nosotros nos discriminan por ser indígenas, de hecho por ser como nos vestimos. Ellos piensan que no somos iguales, pero a lo que veo somos iguales porque hablamos igual, pues. Sí, ya me ha pasado en otras ocasiones, como en los centros de salud, que no nos quieren atender así como debe de ser, y no nos quieren dar medicamento por el simple hecho que no tenemos el seguro popular.
Y pues aunque yo les diga que pues mi niño tiene diarrea, necesito que me des, aunque sea una receta, y a ver yo cómo le hago para... Pues yo digo que somos una gente muy trabajadora, todos los indígenas. Yo les he pedido eso también, eso es una parte de una discriminación para mí. Pues yo soy una persona preparada. Terminé la preparatoria y entiendo muchas cosas y sé leer y escribir en mi idioma y lo hablo también. Y me siento muy a gusto y pues de ser lo que soy wixárika. Qué impactante, ¿eh? Y además la indefensión, porque así como hay un stand de Profeco ya en terminales aéreas, de autobuses más, pues uno de ustedes, ¿no? Sí, claro. Ahí puesto, porque ¿cómo puede suceder este tipo de cosas? No, y luego hablamos de la que parió en el jardín de la clínica, ¿verdad? Pero esos son tema aparte. ¿Por qué se nos está haciendo como un discriminar, maestro? Pues mira, siempre, esta cápsula es la realidad nacional, ¿no? Es una realidad que vivimos todos los días aquí en el país. Gente de todos los sectores sociales, es un problema real. Nosotros acabamos de sacar una encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México y estamos encontrando que este testimonio, precisamente, el grupo de la población, el sector de la población indígena, es considerada por el grueso de la sociedad como la más discriminada. Entonces, esto es la realidad que viven cientos, miles de mexicanos y mexicanas en la ciudad, pero también a nivel nacional, que al momento de ejercer un derecho tal cual como acceder a un medio de transporte, por la pura apariencia, recibe este acto en su agravio, ¿no? Entonces sí es un problema, es un fenómeno social, es un problema cultural. A la señora que, ¿se acuerda? Le quitaron al niño 1 mes o 2 meses porque era rubio y era una mujer que pedía limosna, ¿no? Es justo la criminalización y la estigmatización solamente por la pertenencia a un grupo de población. Por la pura pertenencia. Hace sospechoso si es una mujer indígena que puede ser Híjole. Por ejemplo, el ser orillado a la informalidad, ¿es discriminación o nada más negación de derechos? Cuando a alguien pues no le dan y no le dan chamba. ¿Ustedes cómo lo verían esto? Mira, yo no creo que cualquier persona que se vaya a la informalidad, en la cual por cierto hay más de la mitad del país, 60% según una estimación que vi, sea por discriminación. Hay mucha gente que toma esa decisión porque por necesidad, otros por conveniencia, por evadir impuestos, por lo que sea. A mí lo que me preocupa en el tema de la discriminación en México es un tipo de discriminación que me parece que es en el que estamos más retrasados, digamos, en cuanto a la concientización de la población. Hay discriminación por misoginia, hay discriminación por homofobia, hay discriminación de muchas de las que hemos hablado. De los indígenas en particular, también estamos, creo que, bastante conscientes, la opinión pública, por decirlo de alguna manera. Pero a la que me refiero y la que creo que está bastante escondida, digamos, en la que tenemos una actitud de negación, en la que no la aceptamos, de la que poco se habla, es la discriminación del mestizo urbano, del mestizo en zonas urbanas, no del indígena que vive en su comunidad, sino del mestizo que vive aquí en la Ciudad de México y en cualquiera de las ciudades del país. Sí. Esos anuncios, por ejemplo, de que se requiere buena presentación, que se refieren a que mientras mayores rasgos indígenas tenga esa persona en su fenotipia, menos posibilidades va a tener. Claro. Esos anuncios, bueno, los anuncios en la televisión, los anuncios comerciales que siempre ponen a personas con rasgos caucásicos y que no ponen a personas que tengan cualquier tipo de apariencia indígena o mestiza. Esa discriminación en el empleo, porque no ascienden, primero no contratan y después no ascienden a los mestizos. La discriminación en las tiendas, en los centros comerciales, en los restaurantes, aquí en la Ciudad de México. Esa es la que yo creo que es más peligrosa porque no la aceptamos, porque no la queremos ver, porque persiste en México una correlación entre raza y clase, como la que habló Molina Enríquez en 1909 en su libro Los grandes problemas nacionales. Él decía, en México hay una correlación entre raza y clase. A mayores rasgos indígenas, menor nivel socioeconómico. A mayores rasgos caucásicos, blancos, criollos,
mayor nivel socioeconómico. Casi todos los criollos son ricos, casi todos los mestizos y los indios son pobres. Y decirle güero a alguien es un piropo. Puede uno estar muy moreno, llegar con el de las quesadillas, te dicen, ¿cuántas te doy, mi güero? ¿Ah? Porque es halagar al cliente, ya lo subiste de rango social. Y esta creencia que tenemos en las encuestas que se hicieron, porque como evidentemente ser más moreno nos quita posibilidades, se hacen encuestas y las mujeres tenemos la percepción de que nuestra piel es 2 tonos más clara de lo que realmente es y los hombres un tono más claro de lo que realmente es. ¿Qué? Pues eso a dónde nos lleva. Pero lo peor de todo esto es que ya no solamente es ese vértice de la pirámide social, el vértice de criollo, digamos burgués, que discrimina a la base de la pirámide social indomestiza, por llamarle de alguna manera, sino que dentro de la propia población mayoritaria de este país, mestiza o indomestiza, existe la autodiscriminación o la autodenigración. Eso de que, ay, mijita, cásate con un güeyito para mejorar la raza. ¿Ah? Eso es padrísimo. Tenemos que ir a una pausa, qué bárbaro. Pero ahorita regresamos porque se me ocurren cuotas de género, ahorita, y no de género, ahorita les decimos. Mi nombre es Leonardo Jiménez Castrejón, formo parte del grupo de migrantes indígenas locales. Mi origen es el estado de Morelos, Sosocotla, Morelos es mi pueblo, pero somos los que migramos hacia Baja California Sur. Por la situación económica que vivimos como pueblo, nos vemos en la necesidad de abandonar nuestro estado y buscar mejores condiciones de vida, ya sea en la mano de obra, en la construcción, en los restaurantes, pero siempre con un objetivo, ¿no? De tener mejores condiciones de vida. Desafortunadamente, las gentes en el discurso dicen una cosa, pero con el hecho de que vean nuestra complexión física y que hablamos una lengua materna, empieza la discriminación, ¿no? Y empiezan también los estigmas que nos señalan como ignorantes, como gente que no sabe leer y escribir, es más, que no sabe hablar. Entonces, es ahí en donde ha tenido un efecto de irse desapareciendo nuestra lengua. ¿Por qué no hablamos nuestra lengua? Como una forma de protegernos a nosotros mismos. Cuando nos preguntan, ¿hablas tu lengua materna? ¿Qué es lo que decimos? No. ¿Para qué? Para que no nos discriminen. Pero desafortunadamente eso le ha afectado mucho. Han desaparecido muchas lenguas por esa condición. En la vida diaria no es lo mismo que vayas, digamos, a un restaurante y quieras sentarte. La diferencia, el trato entre un extranjero y nosotros es totalmente abismal. En primer lugar, ni siquiera se acercan así ya a ofrecerte un servicio luego. ¿Por qué? Porque te ven como indígena y sin embargo la preferencia hacia el turista extranjero pues se manifiesta inmediatamente, ¿no? El indígena tiene muchas cosas que decir. El indígena siempre ha quedado sin voz. No tenemos una opinión que sea escuchada, hablan por nosotros, deciden por nosotros, y esto es una percepción de cultura, ¿no? ¿Por qué? Porque el indígena no hace arte, hace artesanía. El indígena no habla un idioma, habla un dialecto. Entonces, desde ahí la discriminación se da y nosotros también asumimos ese papel. Hoy es el momento de que cambie la idea, de que aquí estamos presentes a pesar de que hemos estado sometidos y discriminados por muchísimos años. Aquí estamos todavía reivindicando la lucha de los movimientos indígenas, que somos parte de ello y que debemos de sentirnos orgullosos y dignos herederos de esta gran cultura. ¿Qué tal? Hablamos por ellos, teorizamos acerca de ellos. Y estaba recordando un caso hablando de los mestizos, en donde uno de los casos que tratamos en este programa de los viernes aquí en el 11 a las 12 de mediodía y repetición el sábado, en donde a dos indígenas, primero que acababan de llegar a México por romper un envase de un refresco,
en una tiendita, terminaron en el reclusorio norte. Se les cayó. Pero otro que era mestizo y que lo acusaron de secuestro y no sé cuántas cosas más, él era poco indígena. O sea, para los ojos de la ley, entonces no podía tenerse a un capítulo que podía ayudarlo legalmente. Él no era tan indígena, entonces no lo podían ayudar. O sea, estaba mal, ni con Dios ni con el diablo. Y queríamos abordar el tema de esta mujer indígena que no fue recibida en la clínica, que bueno, eso también ya es una cuestión bastante regularizada, sea uno no indígena, ¿verdad? Sí, como dice Fernanda, en días pasados tuvimos todos conocimiento de este muy lamentable hecho en Oaxaca, en una comunidad indígena, se llama San Felipe Jalapa. Una mujer que acudió a una clínica de salud del Estado, desgraciadamente no se le atendió, se le discriminó de entrada. Ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos abrió una queja de oficio al respecto. La mujer no quiso ser atendida y desgraciadamente por redes sociales se conoció que dio a luz en el patio de la clínica. Entonces, desgraciadamente, pues es uno de muchísimos casos, muchos se conocen, otros no, en el que el derecho a la salud que tenemos todos los mexicanos se ve completamente violado, y no nada más en cuestión de salud, también el derecho a la educación muchas veces en las escuelas públicas, por ser de un origen indígena y demás, se discrimina mucho, y, además, y como bien dices, es una cuestión que está tan arraigada en nosotros que de verdad, luego mucha gente lo toma a broma, ¿no? Como bien se ha dicho aquí. Las mismas personas que pertenecen a grupos, está tan arraigada la cultura ya de tantos años que ellos mismos se autoexcluyen, como decía el doctor, y bueno, desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y desde el inicio de la gestión del doctor Raúl Plasencia, nos ha preocupado mucho que esto sea nada más una cultura de que los mexicanos tenemos derechos, sino que además tenemos deberes, y que estos deberes muchas veces nada más estamos para exigir, pero no. Tenemos que estar conscientes de que tenemos deberes y que dentro de esos deberes está el de no discriminar, y es una práctica que está demasiado arraigada. Pero pareciera humedad, ¿no? Que se expande y se cuela hasta los rincones más recónditos de nuestra conciencia. Yo creo que la forma en que se difunde esa humedad es en buena medida por la televisión comercial. Se difunden paradigmas estético-eróticos que denigran a la inmensa mayoría de la población. Claro, ese es el punto. Los chavos que están aquí no recuerdan, seguramente, bueno, no recuerdan porque no lo vivieron, una campaña publicitaria que a ti y a mí sí nos tocó, Fernanda, la de la rubia que todos quieren. ¿Te acuerdas? No, claro. Bueno. Luego ya reviraron la negra modelo, ¿no? La negra modelo, pero ya muy tarde. Ya era demasiado tarde, ya el eslogan de la rubia superior, fíjate nada más, la rubia superior ya había permeado en la mentalidad de muchos mexicanos. Oye, que hagan esa campaña publicitaria en Suecia, me parecería discriminatorio, me parecería racista, pero que la hagan en México parece una imbecilidad, pues ya es una estupidez, porque estás generando una creencia falsa de una superioridad supuesta de un grupo étnico en una población que es 90% o mestiza o indomestiza. Oiga, maestro, a ver, pero no sé qué opinen y ahorita vamos para redes que están bueno, que ebullen así, pero rápidamente. Usted vea que lo que se nos hace bello, nos han metido en el coco, es lo que tiene cada vez más rasgos nórdicos. Es decir, las modelos afroamericanas, sí, pero tienen rasgos nórdicos, son de muy delgadas facciones, afilada, ojo verde, o sea, nomás tienen morena la piel, pero lo demás es nórdico. ¿Qué pasaría, perdone, esto suena como una imposición y otra locura, pero que hubiera, así como hay cuotas de género en la política, y ni modo, hasta que esto se regularice y se haga eso normal, ¿por qué no se exigirían cuotas de vulnerabilidad? Es decir, usted tiene derecho a 10 comerciales al año, pero tiene que incluir todas estas personas, así como de Benetton, ¿no? Un mulato, un negro, un mestizo, ¿sí me explico? La televisión de Estados Unidos eso ya ocurre. Ni modo. Y en las películas norteamericanas eso ya ocurre. En los anuncios de Estados Unidos casi siempre hay un blanco, un negro, un hispano, un asiático.
casi siempre Pero no es por ley, digamos que es para que los vean todos los grupos, le entienden a su rating. Es por elemental sensatez. Exacto, pero no se podría obligar aquí a hacer una cosa así en los comerciales, en las telenovelas, perdón. También en Estados Unidos existe esta política en las empresas, en las oficinas de gobierno, o sea, también es un paso más allá que igual probablemente sería conveniente, pero que estamos muy atrasados, sobre todo porque no tenemos demasiado arraigado. Tengas la edad que tengas y el color que tengas. Y sin embargo, los afroamericanos, las chicas, muchas se alacian el pelo. Sí. Por algo será. A ver, mira, perdona, ya, y es que se quedan un chorro de preguntas, pero arránquense, por favor. Dice Nancy Palomino, solo en la forma de vestir, a mí me pasa siempre, como no me arreglo mejor, le hacen caso a las que están arregladas que a mí y las personas se sienten superiores a mí. Estoy hablando de bancos, la maestra de mi hijo, empleados de tiendas atienden con más respeto a las que están mejor vestidas que a mí y a mi familia. También nos dice aquí Liliana Blancas, desde que en cualquier lugar hay VIP, eso ya es discriminación, es para gente pudiente o con dinero. Oye, no, pero ahora ya vi el otro día en una línea aérea el VIP del VIP. No, bueno. O sea, ya sí vamos a seguir. Ya todos somos VIP, pues hay como entrar. Dice bueno, aquí, ya doble. Valentín, si en un pueblo que se llama La Mixtequita, Oaxaca, discriminan a la gente que no es de su etnia, pues se rigen por usos y costumbres. Las personas de afuera tienen las mismas obligaciones que todos, pero no tienen ningún derecho, ni voz, ni voto. Sandra, vengo de una familia que hasta a mí me discriminaron, soy mestiza del DF y me dedico a la antropología social porque prefiero conocer y reconocerme. ¿Qué opinas de todo esto, Norma? Bueno, fundamentalmente que refuerza las ideas que hemos estado manejando aquí. En la encuesta que ya mencionaba Iván, que hicimos en el COPRED, encontramos que una causa fundamental de la discriminación es la apariencia. Somos una sociedad profundamente clasista y que además refuerza todo este tipo de estereotipos, ¿no? Un poco de lo que ya hablábamos. Hay miles de testimonios de conseguir o no conseguir un trabajo por la manera en que te vistes, por la manera en que te ves, ¿no? Y además los grupos que resultaron como mayormente discriminados están relacionados con una causa de apariencia, como las personas con obesidad, las personas con una condición de salud, que por acá también tenemos un comentario de Arisen Castillo Romo. A mí me discriminan mucho porque padezco epilepsia, soy psicóloga y de 3 trabajos me discriminaron ya estando adentro cuando se enteraron que la padecía. O sea, el punto aquí no es que seas o que padezcas, sino que no se te note. Mejor que no se note, claro. Entonces, si no se te nota, puede pasar desapercibido. Pero si es evidente, como un problema de salud, un problema de peso, un problema de apariencia, o de preferencia sexual, o de lo que tú quieras, de religión. Así es. No el punto es que seguimos siendo una sociedad que, como decían las abuelas, como te ven, te tratan, lamentablemente, ¿no? Y ese es un problema serio porque además de que tiene que ver con la cultura y la educación de las personas, también tiene que ver con una no aceptación de que todos somos distintos. Y eso no tiene por qué ser un obstáculo, sino una ventaja, potenciar el desarrollo, ¿no? Oye, Fer, aquí una llamada dice Guadalupe López que los derechos humanos no sirven para nada. Mi hija, estando embarazada, fue discriminada por el Instituto de Rehabilitación. Ella trabajaba ahí, la corrieron sin justificación alguna y pese a que acudimos a solicitar apoyo, no los han apoyado. Pues que nos den bien los datos, ¿no? De esa demanda, vuelva a llamar. Si la podemos reencauzar, porque no se debe de quedar así. Oigan, a ver, tenemos muchos casos, porque la pregunta sería, o sea, ¿solo se discrimina a grupos vulnerables, o lo que creemos que son grupos vulnerables, o también a situaciones que, o sea, son sociales, o sea, la pobreza, por ejemplo, o la religión que elegiste, y esto lleva a tragedias? Óscar, bienvenido. Buenos días, Fernanda. Ustedes como grupo Cuéntanos han atendido verdaderas tragedias, ¿no? Así es, te comento, de los 260 casos que tenemos registrados por discriminación e intolerancia religiosa en la ONG que se llama A Favor de la Libertad, te voy a comentar el de Otilia. No le permitieron, cuando ella murió, ser enterrada en el panteón de la localidad por el delito de ser cristiana evangélica. La tuvieron que enterrar en un predio particular. Esto fue en Hidalgo, hace 3 años. Hace apenas un año la tuvieron que enterrar en un predio particular. Hace apenas un año la sacaron y la pusieron ya en el panteón de la localidad. Tuvo que luchar muerta. Les cobraron 20,000 pesos de multa a las iglesias evangélicas que ahí están. Esto es uno de los 260 casos. Hay templos quemados, hay niños expulsados de su comunidad. De la escuela van por ellos al salón de clase, preguntan quiénes son cristianos, levantan la mano y los corren de la escuela. Familias sacadas del padrón. ¿Qué zonas ha ocurrido? Guerrero,
Oaxaca, por supuesto Chiapas, que es el primer lugar, yo creo que a nivel mundial de discriminación había un polvorín en un poblado religiosa. donde se veía que iba a suceder Hay algo más ahí. de 2000 expulsados de su comunidad, hay templos quemados, hay niños que son expulsados de la escuela, hay mujeres que son pastoras que han sido violadas por el delito de ser cristianas evangélicas, hay pastores que han sido lacerados, los desnudan y los ponen en fila y todos le pegan por instrucciones del presidente auxiliar. El delito, te digo, es ser cristiano evangélico. Las autoridades al margen siempre. Y no se les relaciona, porque algún tiempo se hizo, sobre todo en Chiapas, con los grupos del EZLN y demás, que decían que la mayoría de las comunidades en resistencia pues tenían también entonces era una doble discriminación. Así ¿no? así es, pero el delito aquí es ser cristiano evangélico, pensar distinto o cambiar de religión. Ya en algunos poblados está tipificado como un delito por la autoridad y por los abusos y costumbres de la misma localidad, sobre todo en Guerrero, te digo, en Hidalgo. En Puebla tenemos el último caso, les cortaron el agua, les cortan siempre el agua, la electricidad, por ser cristianos evangélicos. Estamos en el siglo XXI, ¿eh? No crean que es un programa grabado hace 2 siglos o algo. Amigo, usted es Gerardo. Cuéntenos, Gerardo, ¿y a usted me lo han discriminado? Pues la verdad sí, lo que pasa es que es un poco complicado. Una vez que tú tienes una discapacidad, cambia radicalmente tu vida. Vamos a decir, el proceso que tienes que pasar primero es aceptar, rehabilitarte, cambiar tu misma forma de pensar y demás, y aceptar pues la vida como viene ahora, ¿no? Ya con esto, yo inclusive pues he acudido a empresas, he buscado opciones. Una vez que ya me rehabilité, yo vengo del Comité Internacional Pro Ciegos. Ahí me dieron la rehabilitación, te enseñan a usar el bastón, a ser más independiente, a hacer todas tus labores, a utilizar la computadora. Yo soy licenciado en informática, pero no tu realidad cambia, ¿no? O sea, ya no puedo ver la computadora para utilizarla, entonces tuve que reaprender lo que ya sabía. Y tuve que reaprenderlo en el sentido de utilizar ahora un lector de la computadora que te habla y te dice qué es lo que está sucediendo ahí. Empiezas a utilizar el teclado, pero ya más táctil que de otra manera. Entonces tienes que cambiar tu realidad. Vas a pedir empleo y ni siquiera te dan la oportunidad de preguntarte siquiera qué sabes, ¿no? O sea, no hay ese trabajo, aunque tú sabes que sí lo hay. Oía que decía que no está tipificado, pues, normalmente que es una discriminación. Vamos a tener que ir a un corte y ahorita regresamos, porque eso también es muy delicado, el que no esté tipificado, sí, pero ¿por qué? Vamos a darle voz a sus comentarios. Aquí nos dice García: mi experiencia propia es que cuando era niña sufrí discriminación y rechazo por mi color de piel y por ser hija de la sirvienta. Dice Hilda Gob: hola, yo no he podido conseguir trabajo ya que la mayoría de las entrevistas a las que he ido cuestionan demasiado el hecho de que soy casada y para cuando pienso tener familia, hasta han llegado a decirme que si tengo que viajar, ¿qué va a decir mi esposo? Las entrevistas se centran mucho en esa parte y si esto no es discriminación, no es machismo, que ahorita le contestemos. Dice Adriana Cortés: por favor digan en qué línea aérea fue lo que sucedió. Mira, presentamos el caso, Adriana, porque ella insiste mucho en que le digamos, presentamos el caso, Adriana, pero lo más importante, más que la línea, es conocer cómo discriminamos todo y lo que podemos hacer como sociedad. De todas maneras, muchas gracias por tu comentario. Dice Claudia Torres: efectivamente la discriminación existe en todo lugar. En Cancún y la Riviera Maya no atienden igual si eres mexicano que si eres extranjero. En el DF, fuera de las discotecas o antros y centros de este tipo, están los cadeneros, que son los que discriminan y seleccionan quiénes podemos entrar.
Lupita Morales dice, en la escuela primaria yo era la defensora de los discriminados, era flaquísima, chaparrita y con lentes gruesos, pero mi madre me enseñó a defenderme y jamás me sentí mal. Vamos a leer llamadas también, que tenemos muchísimas. Arturo Arroyo dice, yo soy de Estados Unidos y unos adolescentes se burlan de mí de cómo hablo español. La señora Fernanda Tapia se expresa de nosotros como gringos. Esta palabra es ofensiva para nosotros, los norteamericanos, ya que para nosotros significa no querido. Continuamos con esto y ahorita Fer te da respuesta. Pues mire, oiga, con todo respeto, no lo hago ni por desprecio, pero para mí gringos es como aquí decirnos chilangos, vamos, no, es una forma de decir los oticos, ¿no? A los costarricenses, digo, no, espero, a lo mejor lo que pasa es que usted le remite a una sensación de veras desagradable y lo vivimos cuando tuvimos aquí a los Dreamers, ¿verdad, mi querida Nora? Sí, sí. Bueno, en lugar de que recibieran el apoyo en general de nuestro público de, hoy estos chavos deberían de tener derecho de terminar sus estudios allá, bueno, fue algo desastroso. El público decía, pues se quieren regresar y no les gusta México, que se vayan, son unos malinchistas. Vamos, es ahí a donde algo traemos en nuestro interior que nos hace despreciar enormemente al diferente. Y gringo viene de green coats, de que era el uniforme de las armadas norteamericanas o gringas, ¿verdad? Cuando estaban en peleas, ¿verdad? Con los mexicanos. De ahí salió los green coats, los gringos. Digo, por si sirve al margen, para que vea que no es tampoco tan despectivo. Chilango es en lo que no se ponen muy de acuerdo. Dicen que es a los que nos gusta el chile y tampoco nos deja muy bien parados, ¿verdad? Pero, en fin. Oye, Nora, te estábamos platicando por acá con nuestro amigo Gerardo. Y tú decías que no está tipificado el hecho de que no te den el trabajo, por ejemplo, por algún tipo de discapacidad, como en tu caso, aunque estés preparado para el puesto laboral que pides. Posiblemente más bien es ignorancia mía, pero digo, no sé cómo probar, ¿no? O sea, o ir a una instancia, levantar una queja, una demanda, si lo que me dicen es que no hay el trabajo, ¿no? Dices, oye, pero si la vacante sí existe, sí está, ¿cómo te pruebo que es discriminación lo que me están haciendo y no es otra cosa, ¿no? Yo creo que es miedo y es desconocimiento también de las propias empresas, porque unos me dicen, bueno, tú trabajas el JOWS, pero aquí en la empresa no lo tenemos, no importa, yo traigo mi computadora, no, es que ahí no se permite esto. Sí, o sea, y es como cuando hablaban del cadenero, al antro, ok, Profeco los multaría, pero no es cierto, no pueden hacerlo, porque te dicen que ya tienen el cupo de personas establecido por Protección Civil y que pues con la pena, que por eso tú no puedes entrar. Oiga, pero ¿por qué está entrando él? Es que él vino a reservar desde antes. A ver. Sí, mira, estas aportaciones, expresiones son muy del dominio público. La gente no sabe ante qué instancia puede acudir, cuando en realidad, por ejemplo, aquí en el Distrito Federal sí está tipificado penalmente el tema de la discriminación, ¿no? Pero ¿cómo lo prueba él? ¿Cómo puede ir a decir, a mí no me dieron el trabajo porque soy débil visual? O sea, ¿cómo lo comprueba? Si aquellos tienen 5 o 6 excusas para decir, no, ¿cómo cree? Fue por otra cosa. Sí, son los retos de las instituciones que estamos ahorita abriendo. Por ejemplo, nosotros acá en el COPED estamos abriendo procesos de conciliación, una mediación entre la parte que se siente o que es víctima de discriminación y la parte que está cometiendo esta discriminación. Pero también son vacíos legales, nos acercamos, ¿no? Sí, como... son retos jurídicos, son retos sociales que tenemos que enfrentar, pero que afortunadamente en el Consejo sí hemos encontrado cuando menos una respuesta de la gente que comete esta discriminación, acude al Consejo para saber de qué se trata, para ver, me están señalando como discriminador, sí le preocupa a la gente sentirse señalado, y entonces es como podemos abrir estos espacios para lograr la incorporación de este sector de población que se ve orillado por alguna característica física. Y yo quería comentarte también, Fernanda, lo que ahora nos comparte Gerardo, justo en la encuesta nacional sobre discriminación, de la percepción de la población, más de la mitad de la población encuestada considera que no se justifica darle empleo a una persona con discapacidad cuando hay personas sin discapacidad que no tienen empleo.
Entonces, aquí podemos ver claramente cómo esto sí es un efecto real que está pasando en agravio de las personas con discapacidad. Y bueno, también pasa en dos momentos. Uno, desde la percepción social de que una persona con discapacidad quizás no merece o no debiera ser empleada, y la otra, los ajustes razonables que aún carecen en las instituciones, en las empresas. Justo eso sería de los elementos para probar un acto de discriminación. Si alguien va a pedir un empleo, pero no es accesible el inmueble, no cuenta con condiciones, ajustes razonables, normas mínimas, pues entonces sí podríamos tener o tratar de arropar elementos para el caso. Oye, y además, entonces ya todavía no los vemos como iguales. Así es. Ahí está la cuestión. Ya desde que empiezas a hacer una separación, es que ¿por qué le voy a dar a uno que tiene discapacidad si hay 20 que no la tienen? O sea, ¿cómo? Pues que no es igual. No son 21, ¿me explico? A ver, caballero. No, y no nada más. También es importante mencionar que, bueno, si el delito, en el Distrito Federal, por ejemplo, sí está tipificada la conducta, en el Código Penal Federal también, y hay otras tantas entidades de la República en las que sí está tipificado el delito de discriminación, pero es importante aquí ver que no somos parejos en todo el país. Hay lugares donde donde el tema se le ha dado más importancia y se han tratado de enfrentar a nivel legislativo. Por ejemplo, tampoco todas las constituciones de las entidades federativas contienen una mención a la discriminación. Creo que son nada más 23 entidades federativas. Entonces, pues es importante que también desde los niveles de gobierno el tema, se han hecho esfuerzos, desde luego. De 2000 para acá se han creado instancias, se creó el CONAPRED, aquí en la Ciudad de México está el COPRED. Pero es necesario también señalar que todas las violaciones a derechos humanos a raíz por causas de discriminación sean mayormente atacadas por las autoridades y que se hagan mayores esfuerzos, ¿no? Oigan, ¿y no se puede hacer algo? Porque hay formas de probar discriminación hasta desde cómo está redactado el anuncio ofreciendo empleo. O sea, ¿por qué tienen que decir que menores de 35, talla 3? Desde ahí podríamos ir a levantar una demanda, ¿o por qué no? Miren, vean esto, porque ya no sé aquí cuántas sabemos de más de 35, pero hace rato que ya no nos darían chamba. Vean lo que le pasó a esta dama. Yo empecé a trabajar más o menos a los 18 años, 19 de secretaria, y más o menos mi tiempo laboral de secretaria fue hasta los 35 años, y hasta ahí ya no encontré trabajo. De hecho, trabajé en una constructora y excelente, todo bien. Pero me embarazo, después de 2 años de vivir en unión libre con mi esposo, me embarazo, y a los 2 años de mi bebé ya se me hizo más complicado conseguir trabajo. Y pues sigo buscando, pero a la gente mayor de 40 años siendo mujer es muy complicado que nos den trabajo. Pido trabajo porque pregunto y me dicen ahí hasta los 27 años, hasta los 30 años. Y la gente que tiene 33, que se ve joven, ¿qué va a hacer? Si ya tiene 40 y tantos años. Bueno, en este caso yo, tengo 43 años, yo no sé si los represento o no. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer si no tenemos el trabajo? Es injusto porque pues uno va agarrando experiencia. Lógico, desde que te recibes vas ahí con tus pininos aprendiendo y aprendiendo. Yo no tuve mi carrera con computación, sin embargo ya me actualicé. Pero entonces, ¿de qué me ha servido si ya soy una persona con edad, con la experiencia? Ahora hay chicas que se acaban de recibir y no las contratan porque tal vez no tienen la experiencia. O también, si no estás guapa, si no estás delgadita, no te contratan. Yo sé de empresas en donde quiero una chica bonita, de buen carácter. Entonces, ¿cómo te sientes tú? Al no encontrar trabajo de secretaria ya a una cierta edad, toqué puertas en casas. Sí encontré la facilidad de que me abrieron las puertas de su casa. Muchas veces la gente no puede meter gente extraña a su casa precisamente por seguridad, y pues por fortuna tuve trabajo ahí, y así es como he andado, en casa, entrada por salida, porque por mi hijo no puedo estar de planta o completamente de tiempo completo en una casa, pero así es como yo he salido adelante.
Imagínense, ella está preparada en otro asunto, capacitada, actualizada, y bueno, ahora trabaja de empleada del hogar porque no le dan trabajo en ningún otro lugar. Yo la veo bastante joven, fuerte y es más, ya no tiene el problema de que ahora también por ser mujer, ya ves que tenía la chamba, pues no te vayas a embarazar, ¿no? Pero a ver, doña Irma, póngase de pie para que la veamos bien. Gracias. ¿A usted qué le ha pasado? Bueno, Cuéntenos. te platico rápidamente historial, ¿no? Hace 27 años, tenía 14, era porrista en un equipo de fútbol americano. Escogen para ser reinas de porristas, me eligen, pero, como era morenita, tuvo que ser la hija de la manager porque era en satélite el concurso. Dices, chin, porque soy morenita ya. 18 años, en un súper, voy a solicitar para cajera y me fui normalita, ¿no? Como dice uno, como bien limpia, mi camisa blanca, mis jeans, y llego, no iba maquillada, y me ve la reclutadora y dice, no tenemos. Voy a la semana siguiente, me pongo tacones, me maquillo, me veo más grande, y sí, obtuve el trabajo, y cuando yo le pregunté, ¿por qué no me contrataste? Dice, ¿eras tú? Es que te veías más chiquita y no podemos contratar chiquitas. Ajá. Y pasa mucho. ¿Chiquita de altura o chiquita de edad? Según esto. Yo fui supervisor de call center mucho tiempo, y sí, uno incurre en prácticas. A mí mi gerente me decía, híjole, acuérdate que señoras no, porque una señora te va a pedir permiso para la escuela, se embarazan, contrátate chavitas, y hasta él me llevaba así como que sus candidatas. Oye, ¿por qué? Es que aprenden más rápido. Desde ahí uno tiene que discriminar. En el transporte pasa mucho, en el Estado de México más. Si vas entaconada, guapita, te ves, te suben adelante. Si no, señora, váyase para atrás. Reina, un asiento reservado. ¿En serio? Con un letrero que estaba impreso, yo lo recuerdo, sí, cuando estaba yo por Izcalli, Chamapa, que decía, no se aceptan brujas en ese asiento. Ya, o sea, claro, y el chofer y el boletero, bueno, más feos que pegarle a Dios en Semana Santa, pero ellos ejercían su poder de discriminar, ¿no? Inclusive la ropa. Cuando vamos, a mí me encanta la ropa típica, tengo mucho, y le dices, ya le dices tu ropa típica, ¿verdad? La estás encasillando. Pero ¿qué pasa? La gente a veces piensa que te la tienes que poner el 15 de septiembre para festejar que eres mexicano. Inclusive entre tu familia te llega a decir una amiga o tu hija, ¿te vas a poner eso, mamá? Pues es que es como dindito. Y pues es ropa cómoda. Pareciera que te clasificas y tú mismo a veces te censuras, ¿no? Pero es una práctica que está inmersa en nuestra sociedad y que a veces no la vemos, ¿no? Pero sí falta mucho legislar, crear políticas públicas y concientizar, porque en la escuela también, si no llevan el uniforme, la calceta azul, chin, ya no entras. Pero hay tantas cosas. Hay que decir que en las escuelas públicas no es obligatorio el uniforme, ¿eh? Es una bendición porque no tienes que tener tanta ropa y a veces te discriminan menos, pero no es obligatorio. Pero tienes que pelearte porque la sociedad de padres de familia pues no les entra y siempre es pelear, ¿no? Pero bueno, eso es parte. Gracias. A ver, Agustín, que por ahí también, por favor. No, yo quiero retomar lo que decía de la apariencia y cómo no se le da trabajo o se prefiere a la hora de reclutar personal a los blancos que a los morenos. Hay ya estudios. En Estados Unidos se hizo un estudio donde se mandaron currícula de personas. En Estados Unidos se puede poner fotografía, está prohibido poner fotografía en una solicitud de trabajo. Pero lo que hicieron fue poner nombres muy asociados a los afroamericanos. Por ejemplo, Jamal, que es un nombre muy típico de los afroamericanos. Ponían exactamente las mismas credenciales académicas, estudiaron en la misma universidad, idénticos, la misma universidad, los mismos grados, la misma experiencia y todo, nada más le cambiaban el nombre. Pero por abrumadora mayoría los empleadores seleccionaban a los que tienen nombres más asociados con la raza blanca. Aquí es algo parecido. CONAPRED hizo un ejercicio muy interesante de las muñecas, este video de las muñecas, que me parece magnífico. Hicieron algo parecido en Estados Unidos. Por eso yo digo, por supuesto que hay que hacer trabajo en la parte jurídica, la parte legal es fundamental y cómo protestar y tener un mecanismo legal para hacer valer tus derechos y para no ser discriminado. Está muy bien, pero también hay que hacer una gran labor de difusión, hay que contrarrestar los prejuicios. Una anécdota terrible. Conocí hace años a un legislador, un senador estatal de Texas, de origen mexicano, nacido en Estados Unidos, nacido en Texas, pero sus abuelos mexicanos, con rasgos indígenas muy marcados, muy mestizo, pero con unos rasgos indígenas muy fuertes. Me dijo,
Llevé a mis hijos a conocer México, les dije que era la tierra de sus mayores, que tenían que estar orgullosas de él. Los llevé a Acapulco primero para que conocieran. Nos hospedamos en un hotel muy caro, en la suite presidencial, pero era un empresario, un hombre rico. Uy, nos vas a tener que acabar de contar la anécdota al rato. No lo dejaron pasar. Cuando iba pasando por el lobby para ir a la playa, lo detuvieron los guardias de seguridad y le dijeron, salgas, esto es para huéspedes. Ahorita te la termino porque es muy interesante lo que dijo. Salga. Pues les queremos anunciar el tema del día de mañana y nuestra invitada Norma quiere lugar, ya quiere apartar lugares. Familia, política y crisis de pareja. Y es que me decías, me casé contigo, no con tu familia. ¿Será verdad esto? Uno piensa que nada más es la pareja y todos ya se están riendo, pero pues la verdad es que a veces la familia política se mete un poquito más de lo que debiera en esta pareja y empiezan los conflictos. Vamos a ver el día de mañana todos esos testimonios con Carmen Muñoz para ver qué es lo que nos cuentan y cómo lo han resuelto. 9:30 de la mañana aquí en Diálogos. Y ahora les presentamos un resumen de lo que nos han dicho nuestros invitados el día de hoy sobre la discriminación. Sí asociarlo a los factores que establece el artículo 1 constitucional. Ajá. Primero, que se trate de una distinción, exclusión o restricción. Cualquier conducta en donde podamos encontrar eso, podemos pensar que hay discriminación y que esté vinculada a la pertenencia o características de algún grupo de población. En el sector de la población indígena es considerada por el grueso de la sociedad como la más discriminada. De la que poco se habla es la discriminación del mestizo urbano. Y mientras mayores rasgos indígenas tenga esa persona en su fenotipia, menos posibilidades va a tener. Claro. A mayores rasgos indígenas, menor nivel socioeconómico. A mayores rasgos caucásicos, blancos, criollos, mayor nivel socioeconómico. El derecho a la salud que tenemos todos los mexicanos se ve completamente violado. El derecho a la educación, muchas veces en las escuelas públicas, por ser de un origen indígena y demás, se discrimina mucho. Una cultura de que los mexicanos tenemos derechos, sino que además tenemos deberes. Dentro de esos deberes está el de no discriminar y es una práctica que está demasiado arraigada. Una causa fundamental de la discriminación es la apariencia. Somos una sociedad profundamente clasista que tiene que ver con la cultura y la educación de las personas. También tiene que ver con una no aceptación de que todos somos distintos. Bueno, a ver, perdónanos. Es que le ha tocado al maestro la pausa varias veces. Nomás retomamos porque es una anécdota muy clarificante de cómo traemos hasta el tuétano ya la discriminación. Y bueno, yo creo que hasta desde antes de los aztecas y demás. Pero bueno, este señor era político, alto político en Texas. Sí. Trae a sus 2 hijos para que conozcan México porque eran de raíces mexicanas. Les dijo, es su país, el país de sus abuelos, de nuestros ancestros. Él bien orgulloso. Toman la suite presidencial en un superhotel en Acapulco. Ya van listos, ¿no? Pues para irse a la playa y le dicen los de seguridad, espéreme, caballero, no puede pasar por aquí, esta playa es nada más para los huéspedes. Así Antes es. No le dijeron, vaya por su filipina a la cocina, ¿verdad? Para Así atender. Es. A ver, adelante. Era un empresario metido a político. Quiero decir, era un hombre que había hecho mucho dinero en Texas. Era, insisto, con una apariencia muy indígena, digamos, con rasgos muy fuertes, muy marcados, indígenas, que luego se metió a la política y se hizo senador estatal. Tú dices que era una persona adinerada, ajá, llegada a político. Es correcto. Y con facciones antropomórficas muy, muy indígenas. Así es. Ok, ¿y qué pasó más? Bueno, llega con sus hijos a este hotel muy caro de Acapulco, se ponen sus trajes de baño, van a la playa, los detiene el guardia de seguridad y les dice, sálganse de aquí. Los trata muy mal, además, los avienta, los empuja, les dice, sálganse de aquí, este hotel es solo para huéspedes, esta playa es solo para huéspedes. Él lo reconoce, el gerente del hotel, le ofrece disculpas, es el que está hospedado en la suite presidencial, le ofrece disculpas, pero me dice este senador estatal tejano de origen mexicano, cuando me cuenta esta anécdota, me dice, mira Agustín, a mí me da mucho coraje cuando me discriminan en Estados Unidos, porque me discriminan por mi apariencia también en Estados Unidos. Dice, pero que en mi tierra, en la tierra de mis mayores, en donde la mayoría de los habitantes son como yo, se parecen a mí, me discriminen y me saquen, eso no lo puedo soportar. Y ese es el punto fundamental. Los mexicanos decimos que no somos racistas. ¿Cuál es el muñeco moreno? Este. ¿Y cuál es el muñeco blanco? Este. ¿Cuál muñeco es bonito? ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? ¿Ninguno? ¿Cuál muñeco es malo?
Este. ¿Y por qué? Porque, bueno, este es moreno y este blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el color café. ¿Cuál muñeco te gusta más? Este. ¿Cuál muñeco es bueno? Este. ¿Y por qué? Porque no me dan miedo los güeros porque tengo más confianza con los un poco más así como este. No tengo mucha confianza. ¿Cuál muñeco es malo? ¿Por qué? No sé. ¿Cuál muñeco es feo? Este. No sé, es que me parece que está un poquito, ¿cómo te diría? Más moreno y no se ve tan blanco. Y no tiene mucho aspecto. ¿Por qué el muñeco blanco es bueno? Porque sus ojos son azules y todo su cuerpo es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? Este. ¿Por qué? Porque está negro. ¿Por qué ese muñeco es malo? Porque está café. ¿Y por qué que este café es malo? Porque pega. ¿Cuál muñeco te gusta más? Blanco. Porque sus ojos están bonitos y su raza también. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? Un poquito a este. Es que soy un poquito güerita de mis piernitas y de mis aquí, de mi espalda y de mi carita y mis bracitos los tengo morenitos. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? Este. ¿En qué? Las orejas. Sí, vamos. Qué impactante, ¿eh? Y es réplica de un estudio de los 30 en Estados Unidos. Pero además esto nos sucede mucho en América Latina. En Europa es diferente y es abrumador. Pero mira, abrumador. Fernanda, este video muestra un drama, pero yo quiero hacer énfasis en el corolario de la anécdota que contaba, de lo que decía este sí. Mexicano o este americano de origen mexicano. Decía, en la tierra en donde la mayoría de la gente se parece a mí, me discriminan. Nosotros decimos los mexicanos que no somos racistas, que los racistas son los gringos o los europeos. Por supuesto que también son racistas allá, nada más que la diferencia es que allá son mayorías que discriminan minorías. Aquí es una minoría que discrimina a una mayoría. Wow. Nada más quiero poner énfasis en eso. Tenemos nuestro pequeño apartheid. Es decir, no legal, por supuesto, no está sancionado jurídicamente, pero está en las costumbres, en la tradición, está en la Pero se aplica, pues claro, es lo que vivimos. Eso es lo terrible. Pero te digo, es abrumador porque por más que quiera uno llevar a los niños por otro redil y los mete a escuelas donde uno cree que son más incluyentes y demás, es imposible, ¿eh? Te salen a diario con cosas como es que yo soy más blanquita, ay mamá, ¿por qué no tengo los ojos azules? O sea, yo insisto en el efecto de la televisión, ¿eh? Yo insisto en el impacto de las telenovelas, de los anuncios televisivos, en esos paradigmas estéticos que se difunden en la televisión en buena medida. Y claro, por supuesto, otra vez, clasismo y racismo en México se mezclan, porque hay esa correlación. O sea, más rico, más blanco, más pobre, más moreno.
Entonces se mezclan una cosa con la otra y es un cóctel molotov. Sí, como sociedad yo creo que tenemos mucho que pensar, mucho que reflexionar. Somos una sociedad esquizofrénica. Por un lado, enaltecemos nuestros orígenes, la historia azteca, nuestras raíces indígenas, pero al momento de convivir con la población indígena en el cotidiano, los vienen modernos estos ya no nos gustan tanto. O por ejemplo, indígena moderno exactamente, o con otro tipo de discriminación muy, muy grave hacia las mujeres. Nosotros, la maternidad aquí en México es algo que exaltamos, que es muy valorado, que las madrecitas, el 10 de mayo, en fin. Pero hemos encontrado que las mujeres, cuando ejercen su derecho a la maternidad en el ámbito laboral, son despedidas, son segregadas, son un estorbo para la parte laboral, ¿no? Entonces, sí tenemos esa visión esquizoide en la sociedad. ¿Y ustedes hacen algo en CONAPRED, digo, para ver si podemos ganarle a esta avalancha que nos lleva por el otro redil? Sí, bueno, nosotros estamos lanzando campañas. Por ejemplo, lo que señalaba el doctor muy atinadamente, tenemos que hacer campañas fuertes de difusión. El problema de la discriminación no es un problema tanto de los gobiernos o de los estados, es un problema de la sociedad en su conjunto, donde nosotros tenemos que vernos unos a otros a partir de las diversidades como iguales, ¿no? Enriqueciendo la cultura. Entonces, creemos que la educación, el tema de la televisión, como indica el doctor, es muy importante. Mediante la campaña de educación, capacitación, difusión de estos derechos, es que nosotros esperamos que la sociedad se sume. El trabajo de sociedad civil organizada es básico. Yo veo aquí en el público gente que pertenece a la sociedad civil organizada, gente que está comprometida. Desde las instancias públicas podemos sumar y agregarnos a estos ejercicios sociales para mejorar la armonía ciudadana. Vamos allá, que las redes, bueno, ya tenemos fenómenos debate, adentro de las redes, ¿verdad? Pues ya discriminación por delegaciones, por municipios, dice Rancón aquí en el Twitter, hablando de la discriminación, él ha sido discriminado y nos dice Jorge Isaías, por ser gay, por ser moreno, por no terminar la licenciatura, por vivir en Iztapalapa también, lo han discriminado. Bueno. Y nos dice por tener tatuajes, entonces no le dan empleo. Y bueno, en las llamadas, bromas, ¿no? Que vives en Azcapolanco, ¿no? Ándale, así. Que vives en Minnesota. Y aquí pues el señor Luis Uribe, los sueños de aquellos que les dicen güeros y se sienten muy bien, dice, en el siglo pasado cuando le decían a uno güero, le decían güey, era una forma de burlarte de los compradores. Y dice Mari García, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes solicité trabajo y cuando fui al sindicato para que me lo dieran, el jefe de área me dijo que solo aceptaban personas no mayores de 35 años. Cuando fui al departamento, la licenciada que me atendió solo me preguntó la edad y ni siquiera tomó mi currículum. Jorge Torres dice que la principal discriminación en nuestro país es la edad. Y aquí Dolores Pérez García de Querétaro, un saludo a Querétaro, nos dice que a su sobrina la discriminaron por ser güerita, que si esto lo puede denunciar y tenemos ahí otro. Tenemos aquí algunos comentarios interesantes del otro lado. Aunque no lo crean, dice María Vigo, aquí en el Distrito Federal las rubias de ojos verdes sufren discriminación por parte de otras mujeres. Son implacables. Mi hija ha tenido problemas en el trabajo con sus jefas inmediatas, mas no con los que están más arriba. Peor aún cuando ven que sus compañeros la consienten y una maestra de la prepa la reprobó diciéndole, ¿qué crees? Porque estás güerita y tus ojos verde, ¿ya pasaste? Pues no. Y la bueno, reproba. Es que en México también damos por hecho que si naces rubio y de ojos verdes, pues ya la hiciste y no tienes que estudiar porque desde pequeño te lo demuestran. Ya tienes el mundo a tus pies, eres diferente. ¿Alcanzamos a ver ese testimonio, mi Gaby, o lo de...? Vamos a ver este testimonio para que vean que el menor pretexto es bueno para discriminar. Vamos a ver. Mi nombre es Diego Muñoz Jiménez, soy del estado de Tlaxcala. Pertenezco a la población de diversidad sexual, la LGBTI, y hemos sentido discriminación desde toda la vida, ¿no? Pero la discriminación más allá de las personas también ha sido a partir de las instituciones, dado que desde el 2009 metimos 2 iniciativas de ley, las presentamos ante el Congreso y es la fecha que ni siquiera se han tomado la molestia en subir la tribuna para su discusión. Es muy complejo ser homosexual en una comunidad indígena porque tenemos que salir de nuestras propias comunidades, porque nuestras familias son agredidas, porque somos señalados y somos estigmatizados. Somos condenados a vivir una doble vida o a emigrar.
Lamentablemente la conciencia en cuanto a la sexualidad, en cuanto a los derechos que tenemos, pues desde las instituciones está acéfala. Hay muchas más barreras que vencer, porque aparte de la pobreza en la que vivimos, aparte de los orígenes que tenemos, aparte de nuestra orientación sexual, es muy complejo. Es muy complejo porque inclusive la homofobia internalizada en la propia comunidad nos afecta a nosotros como indígenas porque nos ven menos, ¿no? Comentarios racistas como estos son algunas expresiones que se utilizan en las redes sociales para discriminar. De acuerdo con el monitoreo realizado por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, Facebook y Twitter se han convertido en medios en donde se ejerce constantemente la discriminación. Tan solo de diciembre de 2012 a enero de 2013 se registraron 125.120 casos de discriminación en redes sociales. Twitter encabeza la lista con 47.840 comentarios discriminatorios. Le sigue YouTube con 38.277 y Facebook con 33.488. El 68% de los contenidos discriminatorios se generaron en la Ciudad de México y zona conurbada, siendo el grupo más atacado las personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual. Por otra parte, según este monitoreo, los hombres son quienes más practican la discriminación y en el 33% de los casos se presentaron agresiones entre usuarios por el entorno político, creencias religiosas y eventos deportivos, entre otros. En lo que va del año, el COPRED ha atendido 120 denuncias por discriminación en el Distrito Federal. Sin embargo, es importante destacar que en muchos casos, comentarios como estos, más que mofa, terminan causando la indignación de muchos, por lo que las redes sociales también se han convertido en un foro libre de expresión donde puede darse la reflexión. Estamos atendiendo las redes. La verdad es que hay una insatisfacción y pues como reclamo general de que pues se siente como que no están haciendo lo suficiente las organizaciones que deberían de estarlo haciendo desde el gobierno, que es más simulación, incluso usan la palabra algunos de los que se quejan, que lo que realmente está haciendo, porque nos dice literal Juan Rodríguez, es que con campañas ya se vio que en este país no se logra nada. ¿Qué más piensan hacer? Mira, a ver, por favor. Sí. Yo creo que sí es importante decir que parte de la complejidad de trabajar el derecho a la igualdad y no discriminación tiene que ver con los factores culturales, los factores legales e institucionales y los factores de poder. Cuando hablamos de combatir los factores culturales, justo hablamos de cómo contrarrestar todos aquellos estigmas, prejuicios, la normalización y todo lo que tiene que ver con los factores de poder está relacionado con la impunidad o la poca o nula sanción que hay ante un acto de discriminación. Pero sin duda alguna sí es desde el Estado. Pero ustedes no tienen dientes. Claro, no, pero sí es desde el Estado donde se tienen que impulsar cosas. Más allá de las sanciones, se tienen que impulsar más temas de política pública. Hoy en el país sí hay avances, hay un marco legal que a nivel constitucional... A ver, espérenme. Ajá. Ok, hay avance a lo mejor y política, pero no es ley muerta. En los últimos estudios ha bajado la discriminación o incluso ahora es más latente con lo que se ve en las redes. Mira, lo que podemos señalar incluso desde la encuesta nacional sobre discriminación son dos cosas. Una, que la sociedad mexicana sí se reconoce como diversa. Dos, que sí se reconoce como una sociedad que tiene derechos, se reconoce que las mujeres, los niños, que las personas tienen derecho. Pero todavía el ámbito donde hay que trabajar es cuando unos grupos sienten que pierden, cuando se tienen que garantizar derechos de minorías. Entonces, en la medida de que eso no se vaya regulando y no se vaya avanzando, es todavía donde nos falta todavía Pero trabajar. todavía no es materia en libros de texto y demás. Por ejemplo, en la encuesta que se hizo, pero de la juventud, todavía los chavos dijeron, así textualmente, y aquí se trató el tema y fue todo un programa que hasta escándalo causó, decían, yo no quiero ni en mi casa ni en mi salón a alguien con VIH, a alguien que sea gay, a una persona indígena, una persona en silla de ruedas, alguien que no tenga la misma religión que yo, la religión, que sea religión diferente, ese era el como octavo lugar. Fue verdaderamente abrumador
Y nuestros jóvenes, gracias a 2 sexenios que nos echamos padrísimos, ¿verdad?, de ultraderecha, siguen ahora, retomaron cosas que ni mi mamá en su juventud pensó, en donde la mujer tiene que quedarse en casa, cuidar a los hijos, porque si no, por eso salen drogadictos. O sea, de veras, un discurso escandaloso. Entonces, parece ser que por lo menos estas capas no está permeando lo que hace el gobierno, digo con todo respeto y sabes que le echan muchas ganas, pero ahora sí que y los resultados, a ver, acá quiere decirnos No, algo. quería comentar nada más que el objeto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como de los organismos estatales de derechos humanos y procuradurías de derechos humanos, es la protección, observancia, promoción, estudio y difusión de los derechos humanos. En este sentido, desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los programas que tenemos para la atención de diversos grupos y de diversas problemáticas que tengan que ver con las presuntas violaciones a derechos humanos en el país, pues estamos haciendo un esfuerzo, por lo menos desde la Comisión Nacional, y particularmente desde hace 4 años, desde que está el doctor Raúl Plasencia como presidente, porque es un tema que de verdad sí requiere mucha atención, no solo por parte de los organismos del gobierno y los organismos públicos, sino que también necesita que las organizaciones de la sociedad civil, que muchas veces se sienten desamparadas, y aquí tenemos varios ejemplos en distintos temas, pues es importante que desde el gobierno y desde los organismos públicos las escuchemos y trabajemos de la mano con ellas para que estos temas sean atendidos de manera efectiva. Y no pueden hacer, como dicen, políticas públicas, digo, así como algún día Profeco dijo, a ver, que las etiquetas se pongan en español y que sean a fuerza, un tipo de cosas así, porque si no, no le avanzamos. ¿Qué has hecho tú, Eric? Por ejemplo, tú en tu vida personal, ¿has sido discriminado y cómo le haces? Sí, me ha tocado padecer la discriminación. De hecho, participo activamente porque me indigna un poco que se maneje la discriminación como un tema de victimización. Yo creo que ahí es donde la sociedad civil, desgraciadamente, le seguimos haciendo la chamba al Estado. Y concretamente puedo anunciar que desde el activismo LGBT de la Ciudad de México hemos logrado que el Senado de la República apruebe en un punto de acuerdo exhortar al Ejecutivo Federal para que se declare el día 17 de mayo de cada año como Día Nacional de Lucha contra la Homofobia. Espérame, hay que aclarar, no se llamaba así. Exacto. O sea, aceptaron, ok, conmemorarlo, pero ¿cómo se llamaba? Se llamaba, según el señor Felipe Calderón, expresidente, le llamaron Día de la Tolerancia y Respeto a las Preferencias. Les dio pánico pronunciar la palabra homofobia. ¿Por qué? Porque homofobia automáticamente es hablar de discriminación. Si te choca, te checa. O sea, a las cosas hay que nombrarlas porque si no, no existen, Eric. Definitivamente, Fernanda. Bueno, y es lo que decimos, se está moviendo más la sociedad civil, aunque luego me los acusan de anarquistas, ¿verdad? No, sí. Me refiero a eso, se ha logrado más desde esta trinchera que desde los que deben de moverle de veras a las tuercas, ¿no? Y tú en lo personal, ¿cómo no te victimizas? ¿Cómo le haces para salir adelante? Pues primero tiene uno que meterse en ambientes, inclusive por la parte LGBT, que es donde yo participo muchos, inclusive en ambientes homofóbicos, procurando crear ámbitos de empatía, como en el caso de lo que nosotros hacemos en la agenda LGBT, hemos capacitado fuerzas policíacas, a PGJ, Estado Mayor, hablándoles del tema de la homofobia, por qué la homosexualidad es una condición humana, desde hablar de los conceptos básicos para que las personas entiendan y tengan un poco más de información para poder ser tolerantes. Y pues también logramos también hacer mucha incidencia política, estamos constantemente participando con instancias como CONAPRED, como CONCOPRED, con Secretaría de Gobernación, con Derechos Humanos, que no nos ha resuelto una queja que tenemos interpuesta contra el gobierno federal por homofobia de Estado desde hace 2 años, que tenemos pendiente. Cuéntanos el caso, ¿por qué homofobia de Estado? Platícanos. ¿Por qué homofobia de Estado? La homofobia de Estado se da a partir de la omisión de las acciones del Estado mexicano en razón de no implementar las políticas públicas para atender el tema de la homofobia a nivel federal. Bien sabemos, y ya lo mencionó el panelista de la Comisión de Derechos Humanos, que sí, efectivamente la discriminación está tipificada tanto a nivel local como a nivel federal, pero una cosa gravísima es que la discriminación, no hay ningún condenado por discriminación en todo el territorio nacional. Y creo que eso es una gran tarea de ese lado de la barrera, no de la sociedad civil como siempre lo hacemos. Y es que te digo, está el vacío de aquí, ¿cómo lo comprobamos? Claro. Te salen por la tangente. Tú nos decías algo súper interesante de la construcción de ciudadanía. Aquí le alegamos mucho ese concepto. A ver, ¿cómo lo podemos hacer? Tiene que ver con la no victimización. Ok.
cuando nos reconocemos como ciudadanas y ciudadanos que tenemos obligaciones, cumplimos con las obligaciones, y entonces nos da el derecho de exigir el cumplimiento de nuestros derechos, estamos construyendo nuestra ciudadanía. Entonces, desde la perspectiva de los derechos humanos, cualquier violación que uno sienta a sus derechos humanos tiene todo el derecho de reclamar, de denunciar. Con la reforma del 2011, donde se incluyen todos los acuerdos internacionales como derechos humanos reconocidos en el país, se puede hacer esa denuncia. No necesita haber más legislación. Siempre estamos diciendo, hay que legislar, hay que legislar. El problema es que otra cosa normalizada es saber que esos convenios internacionales nunca se cumplen, ¿eh? Yo sé. O la gran mayoría no se cumplen. Y otra, es muy curioso ver cómo en las series o en las películas gringas todo el mundo alega y dice, yo tengo derechos. Y aquí ya sabes que el poli que te levanta te va a abaratar, te va a dar una golpiza. Y pues que es como lo regular, ya no hay de otra, ¿no? Sí, pero entonces la actitud es, ¿qué hacemos? Ya. Sí, yo denuncio, o sea, que mi parte de mi vida sea denunciar y juntarme con otros. Si no, la impunidad crece, claro. Y en el caso de la discriminación, más. A ver, acá, a ti te discriminaron en una tienda departamental, ¿no? Así es, fui a hacer un pago, pasa una empleada, yo estaba escogiendo unas prendas, pasa una empleada y le dice a otra, ¿qué pasa? Aguas, señalándome. En ese momento volteo, ya no vi a la chica, pero a la chica que le dijo esto, voy y le digo, oye, ¿por qué me hacen esto? No, señorita, no hay ningún problema. Le digo, sí, me están agrediendo y a mí no me gusta. Tú necesitas la chamba como cualquier otro. Digo, en este momento podría yo reportarte, pero no soy así, porque todos tenemos necesidad de trabajar. ¿Por qué dijeron aguas? Porque pensaban que me estaba robando las cosas. Así. Interesante. Así. Híjole, bueno, y acá, ahí voy, caballero, espéreme tanto acá, hablando de, espéreme tanto, primero el que atendieron también a un vecino, ¿no? Que tuvieron un problema ahí porque era portador de VIH, ahorita vamos. Exactamente, así, un vecino mío varias veces se fue a buscar trabajo, estaba ya por contratarlo y demás, vienen exámenes médicos. Eso es contra la ley, ¿no? También no te pueden preguntar, o sea, ni siquiera averiguar si estás embarazado o algo. No. Vienen exámenes médicos, ya está todo por entrar y le dicen, estamos por llamarte. Esperó una semana, 2 semanas, va esta persona a ver qué pasa y le dice, ¿qué crees? Ya se ocupó la plaza, pero si ya estaba yo por entrar. Y le dice otro chico, dice, es que creo que encontraron algo en tu sangre. Así de plano. Así de plano. A ver, ¿qué se hace cuando al ir a pedir una chamba le exigen estudios médicos? ¿Puede uno ir a levantar un acta? O sea, ya así de plano. Porque más los estudios no se los entregan a quien se los realiza, ¿eh? Solamente a la empresa que los solicita. Pero lo más chistoso de esto es que las empresas les mandan a hacer los exámenes, pero no les dicen qué tipo de exámenes. No, tú te tienes que ir a personar ahí. Sí. Y entonces la persona esta dice, pero qué tipos de exámenes no te podemos decir porque está contra la regla de la empresa, en este caso son bancos. No, y en lo que quiera, ¿eh? Les podríamos hacer ahorita una lista. Esta persona le comenta a su médico y le dice, está penado esto, tú puedes ir a denunciar y demás. Dice, pero ¿con qué bases, doctor? No me dan una base, nada más me dicen, ya está ocupada la plaza. Pero otra fuente le dice, es por esto. A ver, ahí qué podríamos comentar, pero real. Tenemos una llamada que dice que no le dieron el empleo porque tiene vitiligo y nos escribe Vicky Fuentes de Monterrey, de Nuevo León, dice no contratan a personas que tienen diabetes. Y que si no se puede hacer algo al respecto, que cómo apoyan, porque también se están quejando y dice que a la chica aquí, Víctor Ramos, los derechos humanos no aplican a la chica embarazada del Instituto Nacional de Rehabilitación porque no es asesina ni criminal, solo es decente. En cambio, los derechos humanos sí se les da a los criminales. Si quieren retomar todo esto, por favor. Yo creo que aquí es importante, Fernanda, la denuncia. Yo quiero comentarte que justo en el caso de VIH documentamos un caso en CONAPRED donde la Comisión Federal de Electricidad practicaba sin la autorización de las personas a quienes aspiraban a ingresar exámenes médicos, a las mujeres pruebas de embarazo,
y a las personas en general pruebas de VIH. Se logró documentar esto, hoy eso ya ha quedado eliminado. Pero, y se puede hacer no solo con la CFE, sino con todo con mundo, empresas con particulares. empresas, Nada más hay que reportarlo, ¿cómo se le así hace? Es, hay que denunciar, solamente ¿A mediante la ustedes denuncia? o a quién así se le es. denuncia? Ambas instancias tendríamos las 3 instancias tendríamos competencia dependiendo por la nacional en materia de autoridades, pero tanto CONAPRED como COPRED tendríamos posibilidad de conocer. Si este caso se dio en alguna de las entidades donde no haya algún consejo, por supuesto que podría entrar el CONAPRED para investigar. Si es aquí en la Ciudad de México, por favor, comuníquense 53 41 30 10, pueden poner la queja y nosotros los invitaríamos a contarnos esta problemática. Del DF del Estado de México, caballero. El DF, aquí del DF. Póngase de pie, no sea malito, sí, le gracias. tenemos aquí todos los cuadernos. Bueno. Porque usted también sufrió algún tipo de discriminación. Sí, yo tuve un golpe en la cabeza, me accidenté y no sé qué me pasó, entonces agarré y estaba haciendo mis cosas bien. Entonces me dijeron, pues vente a una fundación, pero mi problema es que yo no sé, cuando me detectaron discapacidad intelectual, no sé, nunca lo he manejado, no sé qué es, cómo llevarla, pero pues gracias a Dios bailo, nado y vendo chicles y hago tururú. ¿Pero a qué se fue a la fundación a trabajar? No, fui a una fundación porque me dijeron que ahí tenía cosas de rehabilitación para hacer costura, aprender a computación, y nada más le dije a una muchacha, le dije, me la voy a hacer mi novia, y ya cuando me fui con mi hermano, me dijeron que ya no. Entonces yo dije, no, pues tienes que volver a hacer, no sé qué hacer para volver a regresar a esa fundación. Y luego voy con mi doctora neuro, y dice, no. Entonces le dice a un amigo, con mi tutor con el que vivo, dice, no puedes salir a la calle porque corre peligro, que debo depender de alguien y que no puedo trabajar y que ella no se hace responsable. Entonces mi situación es así, y luego con mi hermano no convivo con ellos, me agrede, no me acepta mi relación con la señora con la que ando, y todo eso lo siento así como que también mi familia no me apoya en ese aspecto, y me siento como que necesito ayuda porque a fin de cuentas no me escuchan ellos, mis hermanos tampoco me apoyan con mi relación. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién lo puede apoyar cuando ni tu familia te acepta? Ajá. Nosotros en la Ciudad de México, te vamos aquí a y escuchando un poco las críticas o las observaciones que hace la ciudadanía, que dice, las instancias de gobierno no hacen lo suficiente para atender el problema. Pues efectivamente, no nos alcanza a las instancias de gobierno poder atender este problema de fondo. Por eso hay que establecer estrategias conjuntas con la ciudadanía. Por ejemplo, en el ámbito local nosotros estamos tratando de implementar una red ciudadana, organizaciones ciudadanas, 130 organizaciones ciudadanas en la Ciudad de México que proporcionan diferentes tipos de servicios. Nosotros tenemos ámbito de competencia y posibilidades de acción hasta cierto nivel. Canalizar nosotros aquí podríamos buscar apoyo, nosotros tenemos una amplia red ciudadana especializadas en diferentes atención a población con algún tipo de discapacidad. Y con gusto podríamos al final del programa, me acerco y podemos tomar los datos para ver de qué manera podríamos apoyar. Oigan, vamos a una pausita, regresamos. Regresamos con más testimonios y demás. Ustedes son de una organización, ¿verdad, amigo? Sí, nosotros somos parte de la Red de Mujeres Indígenas Mexicanas y lo que les quiero decir que este es un tema milenario. En la antigua Grecia, los bebés cuando nacían de una forma física que se veían mal, los desechaban por aras del buen destino, al buen Sócrates no. Y entonces él, en la ética nicomaquea, menciona que la diferencia de un hombre debe de ser la virtud solamente. Entonces, el problema que nosotros enfrentamos es que una condición social se vuelve un insulto. El ser indígena es un insulto, el ser pobre es un insulto, el ser homosexual es un insulto. Aquí la situación que nosotros como organización social queremos hacer un tema de inclusión y que nosotros veamos que nosotros somos parte de esos prejuicios. Ya tenemos unos prejuicios que nos ha hecho la sociedad, pero está también en nosotros en concientizarnos, en aceptar al distinto, en aceptar a la otra persona. ¿Cómo lo hacen? ¿Ustedes también hacen campañas o van directo a pláticas? Sí, nosotros trabajamos dentro de las comunidades indígenas y es el pan de cada día, ¿no? La discriminación, el ser mujer, el tener una preferencia, más en comunidades, ¿no? Aquí la situación es
organizarnos, ser una organización inclusiva, porque lamentablemente si actuamos de una sola persona va a ser muy poco el esfuerzo. Debemos de organizarnos como sociedad civil y concientizarnos como mexicanos que somos para aceptar al distinto, ¿no? Pero esto es de a pie, o sea, sí. Ojalá les dieran citas en las grandes televisoras, en las grandes productoras de comerciales, las casas, sobre todo los clientes, porque igual la casa publicitaria a lo mejor ofrece otra opción, pero los clientes evidentemente le invierten tanto que quieren ir a la segura. Y ahí sí sensibilizarlos. Las mujeres con facciones indígenas no son nada más la actriz para ser la de la empleada del hogar de la telenovela. O sea, de veras. Eso está muy difícil. ¿No sé que ustedes sí han hablado con las televisoras? Mira, con televisoras, pero les entra con por una medios oreja de y les sale por comunicación. otra. Trabajamos un instrumento que se llama Escrito Sin D y eso lo hemos ido difundiendo a través de los medios, periodistas y todo. Oiga, pero y las grandes marcas que se sentaran pero con los clientes. Yo he estado en el medio publicitario. De veras, luego los publicistas tienen ideas revolucionarias. No, pero que se fueran a sentar con el que manda la publicidad de las tiendas departamentales, de las tiendas de autoservicio, ¿sí me explico? Y que los convencieran a atreverse a hacer una publicidad diferente. No lo han pensado. No, lo hemos trabajado. Lamentablemente Increíble. sí es una condición muy difícil de revertir. El hecho de que todavía se sigan incorporando mayormente rostros blancos. Este fin de semana en un periódico salió un artículo donde decía, los ricos son bellos, los pobres son feos. Y hacía una descripción tan amplia, de verdad, vergonzosa. Y eso es lo que se introyecta a la sociedad. Lo que se quiere ser es blanco, lo que se quiere ser es rico, lo que se quiere ser es diferente y desvincularnos de esa raíz que tenemos como mexicanas y mexicanos. Entonces, poder trabajar esto es complicado. Lo vemos todo el día. Prendes la televisión y ves anuncios donde te están mandando mensajes de estereotipos. Y si se hace desde la ley en donde, bueno, por las buenas no, pues bueno, por las malas, ¿no? Hagamos leyes y ni modo, incluyamos. A ver, allá mi Nora, está interminable. Justo, tiene que ver con lo que nos dice. En las redes, que por cierto es donde más discriminan. Dice Adriana Herrera de Guanajuato, de León, un saludo para todos ellos. Dice, soy maestra de danza regional y a veces sufro de discriminación, ya que por el hecho de enseñar nuestras tradiciones, los papás y alumnos no se ponen renuentes. Es lamentable que solo el 15 de septiembre seamos mexicanos y el resto del año nos consideren nacos. Dice José Barraza, este programa está pasando para que las opiniones de las personas sean tomadas en cuenta o solamente quedarán en el limbo. Esto porque la discriminación existe, porque las autoridades lo permiten y los medios la promocionan. Somos una sociedad discriminatoria. Somos un país jodido económicamente y queremos aparentar con actitudes discriminatorias que estamos por encima de la gente que pisoteamos. Y en el Twitter nos dice Eduardo Alcántara, me han discriminado y pues él agarra parejo también. ¿No? Entonces, el temor, ¿no? de este cerebro primitivo, lo que es diferente a mí, me pone en peligro. A ver, adelante. No, y decirles que retomando el tema de quién se puede acudir en caso de sufrir algún tipo de discriminación, no nada más está la denuncia ante las procuradurías, sino que además, como comentaba antes, están las comisiones de derechos humanos, están las instituciones del Estado mexicano como CONAPRED o del Distrito Federal como COPRED. Hemos recibido, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es la institución que represento y de la que puedo hablar con datos más precisos. De 2010 para acá hemos recibido más de 1000 quejas por causas de discriminación y hemos emitido 16 recomendaciones. Es importante decir que no nada más se trata de la legislación, sino que desde el ámbito de las comisiones de derechos humanos, las recomendaciones que emitimos sirven también para decirle a las autoridades qué están haciendo mal y cómo deben modificar sus actuaciones y sus políticas públicas para no caer en esos temas. Compañero. Ya, las recomendaciones quedan re bonitas en los reportes y... Aquí nos escribe nos escribe una persona, es una señora, su mamá fue a recoger a su hija a la escuela y como no escuchaba, le dijo la maestra que mejor fuera una persona que sí escuchara y levantó la queja y que no ha recibido ninguna respuesta. De todas las personas que estamos recibiendo, que igual no han recibido una respuesta a su queja, o del señor Eric, que también dice que no ha obtenido respuesta a su queja,
decirles que evidentemente se trata de cosas en las que estamos trabajando. Ahorita, si quieren, puedo llevar los datos para ver de qué manera podemos darle una... que si no tener acceso a servicios de salud, a la educación, a una vivienda digna, que si también es discriminación. Sí, justo, porque eso, son los efectos en los que se les pegan. va a atascar de quejas, compañeros. ¡Qué barbaridad! Eso es discriminación. A ver, amiga Abelina, ¿tú qué nos vas a contar? Hola, bueno, José Antonio y yo venimos de Cauce Ciudadano, es una organización de la sociedad civil que nació del sueño de jóvenes que generaban violencia por cambiar su presente, su futuro y el de muchos otros jóvenes. Y lo estamos logrando a través de talleres en el ámbito sociocomunitario, socioeducativo y sociolaboral que se dedican a instalar habilidades en las personas como la empatía y la comunicación asertiva, el pensamiento crítico, que son muy importantes para no discriminar. Si uno genera empatía, entonces es imposible que discrimines a los demás porque te pones en los zapatos del otro todo el tiempo, entonces no buscas discriminar. Y nuestro equipo de voluntarios y yo que soy quien lo coordino, estamos haciendo una campaña contra la discriminación y la criminalización hacia los jóvenes, porque los jóvenes no somos peligrosos, estamos en peligro. Y muchas veces somos los jóvenes. Bonita. La criminalización es una forma de discriminación muy grave y sucedió en el caso Heaven, donde todos eran tepiteños cuando ni siquiera era cierto, muchos eran de la Nápoles. O sea, esas cosas pasan. Criminalizar a los pandilleros, que entre los jóvenes nos discriminamos, eso pasa muchísimo y lo tenemos que aceptar, nos tenemos que aceptar como personas que discriminamos y tenemos que detener esa actitud entre nosotros, entre los jóvenes, en las escuelas, en las clases, en la calle. En la ley, porque no puede ser que siga existiendo, ¿verdad? Una en donde diga que por apariencia sospechosa te puede levantar la policía. Cuando es algo tan subjetivo, o sea, ¿qué es apariencia sospechosa? Entonces el policía la blusa de la señora, la chamarra de cuero, los estoperoles, o sea, ¿qué es apariencia sospechosa? No podemos permitir que siga habiendo leyes así, pero si ni siquiera votamos y si no exigimos que se respete ese voto y no, o sea, no puede ser. Sí, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. También tenemos talleres para, por ejemplo, policías y servidores públicos en el ámbito de habilidades para la vida y actoría social juvenil, que es muy importante para... Váyanse a dar unos cursos allá con las juezas de Guanajuato, ¿no? Sí. Ahora con el caso de Lucero, por ejemplo, a ver si les cae el 20. Hace mucha falta. Austin, estoy abrumada porque... por las buenas, por la ley, está difícil. Con la concientización a las empresas, ya vimos que está difícil. Ellos piensan que no vende un rostro moreno, si no es el de Salma Hayek, claro. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo creamos resistencia a esta esquizofrenia y cómo conciliamos la realidad que nos quieren vender con la nuestra? Que el rostro de Salma Hayek, por ejemplo, por cierto, no es moreno, es blanco, pero mediterráneo. Esa es otra cosa. Por ejemplo, bronceadito. En algunas televisoras, en las telenovelas, dicen solamente las actrices morenas pueden ser sirvientes. No, ni eso. Porque las mujeres que aparecen en las telenovelas como servicio doméstico son blancas con pelo negro. Hablando como inditas, claro. Claro. O sea, ni siquiera ahí entra la diversidad étnica de México. Mira, yo insisto con el tema de las televisoras, perdón, pero yo creo que esa es la clave. Y si no es por las buenas, pues vamos a tener que legislar. Es decir, si no... Oye, pero no los pelan a ellos. Por eso, ¿Cómo, si por las buenas le entramos nosotros los de a pie a ver si a nosotros nos oyen? Bueno, si por las buenas no entienden, hay que legislar. Es que no es posible... Exigirle a los legisladores, ¿no? Exigirle a los legisladores que legislen en el tema de las televisoras, porque ahí está la gran difusión de estos prejuicios. Y de las casas productoras y los clientes que se anuncian, vamos, de los tiempos comerciales. Bueno, el anuncio de una línea aérea reciente en los periódicos, se hizo un tema en la prensa, porque decía que esta agencia de publicidad decía, queremos modelos tipo Polanco, no queremos morenitos, para hacer un anuncio para una línea aérea. Por supuesto, insisto, ahí en los medios masivos electrónicos está el problema para mí más grave, porque ahí se sigue reafirmando, difundiendo estos paradigmas, estos prejuicios. Sí, se reescribe el guión. Y para terminar, yo quisiera hacer un comentario sobre la esquizofrenia. Tú sabes, Fernanda, que yo hace un par de años escribí un libro que se llama Mexicanidad y Esquizofrenia, y retomo lo que dijiste hace rato sobre la esquizofrenia. Los mexicanos sentimos muy orgullosos de nuestro pasado prehispánico.
Cada que vienen visitantes extranjeros los llevamos al Museo de Antropología y nos llenamos la boca para platicarles de nuestras grandes civilizaciones prehispánicas, pero a los descendientes directos de esas grandes civilizaciones los discriminamos de la manera más espantosa. Yo creo que el lema de este país bien podría ser que viva el indio muerto y que muera el indio vivo, lo cual es verdaderamente terrible. Si no tenemos conciencia de eso, difícilmente se van a solucionar los casos. Sí, qué bueno que existan todos estos mecanismos, qué bueno que exista la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CONAPRED, la COPRED, qué bueno que existan estas leyes, pero si no hacemos una difusión masiva para contrarrestar esos prejuicios, difícilmente nos vamos a dar abasto para todos los casos de discriminación, en todas las distintas vertientes de la discriminación hay en este país. A ver, acá quiere León comentarnos. Ser tercermundista pues creo que ha molado a todos, pero se ha hecho algo al respecto de evitar esa palabra, por lo menos no catalogarnos tercermundistas. ¿Creen que nos ha molado? O sea, porque además la acuñó el señor Echeverría. O sea. Sí. Lo de tercermundista es parte de una gran visión prejuiciada de la gente. Tercermundista es parte de ser pobre como país, pobre en la sociedad, pobre como individuo. Sin educación. Que no tienes educación, pero todo eso en México, insisto, en México se asocia con aspectos y cuestiones étnicas. O sea, ser pobre es ser moreno y es ser descendiente de las civilizaciones esas que decimos admirar. Ser pobre es ser naco. Naco es una palabra que viene, por cierto, de una palabra náhuatl. ¿Totonaco? ¿De qué sería? Chinacatl. Chinacatl. Así ¿Y qué quería desarrapado. decir? ¿Cómo? Desarrapado, pobre, mal vestido. O sea, ¿ellos también discriminaban? Ah, sí. ¿Cómo no? La discriminación ha estado siempre. Se discriminan a veces entre etnias diferentes, ojo. Claro, tampoco. Lo que oíamos, ¿no? A ver, acá nos querías comentar algo. Sí, cuando llegué a tener el cabello largo, pues muchas veces me paraba la policía por mi apariencia, o la gente se alejaba de mí y nada más por tener el cabello largo. Esa es la actitud sospechosa de la que hablábamos, ¿no? Verse distinto o el vestirse de tal manera. Entonces, realmente yo nunca cometí ningún delito y como tenía el cabello largo, varias veces me detuvieron la patrulla cuando iba caminando por las noches. Entonces eso habla de la victimización hacia los jóvenes, ¿no? De que es la apariencia lo que te está inculpando ya directamente. Allá, ¿qué dicen las redes, por favor? Carmen Yepes dice, la discriminación también la vive gente blanca. Mis hijos se apellidan de Dios. Cuando entraron a la escuela, la maestra los reconoció y les puso el apodo Ángel, Arcángel y Querubín, además de hacerles la vida imposible. La maestra se comportaba de esa forma como una venganza de la situación económica en la que ella vivía, sin saber que mi esposo también trabaja para tener lo que mi familia tenía. Nos está llegando muchos comentarios sobre trabajo y esta parte de si ustedes pueden hacer algo también en cuanto a las empresas y estas filas VIP que dicen que a ojos de todos, pues es una forma de discriminar y no se ha trabajado tampoco en torno a. Una cosa interesante es lo que la gente dice que hace cuando es discriminada. Y es interesante porque finalmente en la encuesta que hicimos, una de las preguntas era esa. ¿Qué hiciste cuando te discriminaron o cuando te sentiste discriminado? ¿Y qué nos dicen? Es pasiva. No hice nada, me fui del lugar, no denuncié. Porque ya se normalizó. Es que en ese sentido refuerza lo que estaban comentando los colegas hace un rato, ¿no? Es necesario que la ciudadanía denuncie. Si los mecanismos existen, hay que activarlos, ¿no? Yo quisiera leer uno que tiene que ver con la apariencia indígena. Dice, por ejemplo, que su abuela, Constanza Echechuri, mi abuela era indígena y su lengua materna era el otomí. Decidió no enseñarles el idioma a sus hijos, porque a ella la golpeaban y la amenazaban si no hablaba, entre comillas, como Dios manda, ¿no? Las personas deciden entonces, manda. Claro, bueno, pues a los zurdos, que escriba como Dios manda. Que escriba como ¿no? Dios manda. Entonces las personas deciden tratar de ocultar el rasgo, pero todavía no tenemos esta cultura de la exigibilidad del derecho y de la denuncia, que sería muy bueno, coincido, promover y sostener. Pero es que también tenemos la cultura de que si denunciamos igual no pasa nada y me van a tener ahí 4 horas y me van además a pedir un varo, ¿no? Es que eso es otro problema y por eso crece la impunidad. ¿Tu nombre? Victoria. Victoria, cuéntanos.
Bueno, yo tengo simplemente esta experiencia que quiero compartir con ustedes. Recientemente yo he recibido discriminación. Soy estudiante de la Facultad de Letras, estoy en un seminario de titulación y lo primero que uno tiene que hacer es acudir a las instancias. En lo personal creo que han ido fallando la comisión tanto del DF como de la nacional. No ha hecho hasta el momento, a más de 10 años de su creación, creo yo, y si no aquí me corregirá su representante, una sola recomendación en casos de discriminación a una persona transexual. Y es más, aunque en el Distrito Federal está catalogado como un delito, hasta el momento nunca ha llegado a una sentencia por discriminación. Si bien tenemos el caso que recientemente se hizo la primera sentencia por crímenes de homofobia en el DF. Entonces sí creo que la Comisión Nacional puede hacer más. Yo he sido discriminada en la Biblioteca Vasconcelos y he puesto una denuncia. Se nos acaba el tiempo, te vamos a dejar además canalizada. Se llevan harta tarea, pero la primera empieza aquí. A ver si de veras logramos resetear esto que nos han metido hasta el tuétano. Empecemos por nosotros mismos, no discriminar, pero hay que revisar ese discurso invisible. Muchas gracias.